en sus redes sociales sobre todo vimos esto, que estas reformas a las normas mineras de las que se están comenzando a debatir afectarían la inversión en el sector. Primero, le consulto si me está escuchando bien, abogado. Fuerte y claro, Jimmy, buenos días. Ya, perfecto. Ahora, sáqueme de mi ignorancia, porque yo si no ignorara nada, yo estaría muerto para no ignorar nada. Mire, ¿usted es funcionario público o no? No, Jimmy, no ejerzo ninguna función pública. Correcto. A ver, la pregunta es, ¿en qué afectaría a la inversión minera la normativa que se está analizando? Porque yo quiero ponerme un momentito en el espacio de los críticos que dicen que realmente lo que está reportando hasta ahora la minería es poco o nada y que es muy difícil manejar una minería amable con el ambiente. Esa es la consulta. Carísimo Jimmy, buenos días Omar y buenos días a todos quienes nos ven y nos escuchan. Gracias por este espacio que es necesario para poder de alguna manera ejercer la vocería. No me corresponde a mí, pero soy alguien que se dedica a esta tarea. EM&M es un portal especializado dedicado al sector minero en Ecuador. Y pues bueno, nosotros fuimos quienes levantamos la alerta la semana anterior por varios temas. Pero primero, dame unos segundos para ponernos en contexto. ¿Qué ha significado la minería para Ecuador en los últimos 2 años? ¿Y por qué me remito a los últimos 2 años y no históricamente, a pesar de que este es un país que históricamente ha tenido actividad minera? Es porque durante los 2 últimos años ya entró en producción 2 proyectos mineros de gran escala, Fruta del Norte y Mirador. Y entonces eso obviamente tiene un impacto mayor en el nivel de exportación. Pero te cuento qué pasaba. Desde el 2015, poco más atrás, ya la minería de pequeña escala en Ecuador exportaba por encima de los $500 millones anuales. Es decir, ya era el 4º producto de exportación no petrolero del país. Minería legal, estamos hablando de minería legal, correcto. Siempre te voy a ver de minería legal porque la ilegal no es minería. La ilegal se llama extracción ilícita de minerales y es un delito. De eso no vamos a conversar porque además será, obviamente, en materia de un debate distinto. Pero por ahora, la minería legal, la legítima, la registrada por fronteras pagando impuestos, en el 2015 ya reportó más de $500 millones. Y en el 2020 ya reportó más de $700 millones en exportación. Y volvió a ser el cuarto sector de exportación no petrolero del país. Eso ya es una cifra importante. En el 2018, el Estado concretó con diferentes empresas mineras, producto de la apertura del catastro minero, $1.180 millones de inversión en el Ecuador para exploración durante los 4 años siguientes. Y además, el sector minero genera 50.000 fuentes de trabajo directas. Es decir, el sector minero es importante para la balanza de pagos porque está generando cientos de millones en exportaciones. El sector minero es importante para el país porque está trayendo cientos de millones en inversión extranjera, que son los que han sostenido durante los 2 últimos años y especialmente durante la pandemia del COVID, han sostenido nuestra economía dolarizada, siendo un elemento sustancial traer dólares a la economía nacional. La minería ha sido durante los 2 últimos años, 2019 y 2020, el rubro que por mucho ha superado la inversión extranjera y el ingreso de capital al Ecuador. Entonces, la minería no tiene que demostrarle al país lo que puede hacer. La minería lo está haciendo y esto es un proceso que tiene que ser sostenido. Lamentablemente el gobierno se ha equivocado en muchas decisiones, eliminó el Ministerio de Minería, eliminó la agencia de control especializado, unificó las carteras de Estado, unificó las agencias de control, ha despedido personas que son parte del equipo técnico de las regiones. Y entonces, claro, si lo que nos preocupa es que la minería se haga bien, la única forma de garantizar aquello es teniendo instituciones de control fuertes. Lamentablemente, por temas de economía, por temas de ahorro, por temas de logística o por mal asesoramiento, el gobierno ha decidido recortar el presupuesto para aquello. Y hoy pues nos enfrentamos a esta amenaza que nos quieren señalar. A ver, ¿cuál es la amenaza puntualmente? ¿Cuál es la normativa que va a, según su criterio y su análisis, que va a poner cortapisas o a bloquear la extracción legal, digámoslo, ¿no? Tenemos 2, pero te voy a comentar la más inmediata porque esta ya estuvo la semana anterior para segundo debate de la Asamblea y aprobación. Es la reforma a la ley de recursos hídricos. La ley de recursos hídricos se aprobó en el año 2015, reemplazó una ley de aguas muy antigua que data de la década del 70, y desde el 2015 en adelante el sector minero, pero también el agrícola, también el acuícola, también todos los sectores productivos que requieren de agua, teníamos un marco normativo establecido, fijo y coherente. A partir del 2020 se presenta una iniciativa de reforma a este proyecto que apunta a cambiar 3 cosas y son
muy graves para el sector minero. Y además, ¿por qué solo te hablo del sector minero? Porque solo se enfocan en cambiar las condiciones del sector minero. Pero perdón, ¿presentada por quién? ¿Por el gobierno o por algún bloque? Presentado por un asambleísta del movimiento Creo y aupada por la Comisión de Biodiversidad, que incluye, pues obviamente, personales de diferentes movimientos y diferentes partidos, pero presentada y aupada por asambleístas del movimiento Creo. ¿Y qué dice esa norma que los incomoda? Esta ley, esta reforma a la Ley de Recursos Hídricos, establece en su artículo 5 la creación de 3 subartículos al texto propio de la ley, que serían el 12.1, 12.2 y 12.3. ¿Qué haría el primero y qué le exige al sector minero esta ley? Que no le exige a nadie en el mundo, además. Le exige que la Autoridad Nacional del Agua, llámese Ministerio de Ambiente, Secretaría del Agua o como le pongamos después, garantice mediante un certificado que la actividad minera no va a afectar una fuente de agua a perpetuidad. A perpetuidad, es decir, a un tema de cientos de años, para siempre, una cosa que no tiene ni siquiera sentido en la normativa. Usted no va a encontrar ninguna referencia normativa de ningún otro sector donde se exija algo a perpetuidad. ¿Cómo un técnico, cómo una evaluación podría garantizar algo así? Es simplemente imposible, no existen en el derecho las figuras a perpetuidad. De hecho, en derecho se prohíbe lo ad perpetuum, siempre establece plazos. Hoy el segundo es la gobernanza y control. Se pretende otorgar y perder la gobernanza del Estado central en el control del recurso hídrico, que es un recurso estratégico del Estado y que se maneja por decisión del Estado central, y pasarlo a comunidades, áreas con costumbres consuetudinarias, figuras rurales. Es decir, pretenden llevar esa competencia exclusiva del Estado central a la decisión de organizaciones hoy notoriamente politizadas y que han transparentado además su interés político. El manejo del recurso hídrico que tenga relación con la actividad minera. Eso. Así es, que tenga relación con la actividad minera. Es decir, el sector minero, que trae cientos de millones de inversión y genera miles de fuentes de empleo, estará sometido a la opinión politizada en su gran mayoría de organizaciones locales y muchas veces radicales. Y la tercera, es la segunda gran preocupación. Y la tercera y más fatal de las preocupaciones es que pretenden, y textualmente lo proponen, prohibir actividad minera metálica en todas sus fases en lugares relacionados con fuentes, nacientes, vertientes, ríos, lagos, etcétera. Es decir, la única actividad, prohibir, es una restricción además que recae en las obligaciones que solo se pueden imponer media constitución, porque solamente vía constitucional se puede prohibir una actividad estratégica. Aquello ya lo vivimos cuando mediante una consulta popular el actual gobierno, para extender una prohibición que ya venía de la ley, que ya venía de la constitución, a los centros urbanos, tuvo que someterlo a consulta popular. Entonces, fuera de que aquello tampoco tenía mucho sentido jurídicamente hablando, ya nos demuestra que las prohibiciones a una actividad específica solo se pueden establecer, además de un sector estratégico, solo se pueden establecer en la Constitución. Hoy, una ley que a mi criterio personal, y esto lo hago al criterio estrictamente personal, responde a una alianza estratégica entre partidos políticos con mira a la segunda vuelta electoral, acoge muchas de las peticiones que no han sido propias del movimiento Creo y ha empezado a darle espacio a peticiones que vienen del movimiento, usualmente Pachacutic y el candidato Yacu Pérez. Y entonces esta alianza con miras a la segunda vuelta hoy está iniciando un proceso de desgobernanza de los sectores estratégicos, en el caso del minero y del recurso hídrico, llegue o no llegue a haber segunda vuelta, llegue o no llegue el candidato aupado o auspiciado a la segunda vuelta. Ahora bien, que se reclame porque se cuiden los recursos hídricos, yo no lo veo, no veo que esté mal. Me pregunto si la actividad minera respeta el buen uso de los recursos hídricos, mantener los recursos hídricos como están sin afectarlos. Pero por supuesto, Jimmy, aquí hay que tener cuentas claras. El sector minero es probablemente el único sector industrial que tiene restricciones específicas para el cuidado, control, manejo y devolución del agua a su caudal original. Que hay malos ejemplos, por supuesto. La minería ilegal o la extracción ilícita de minerales son precisamente esos malos ejemplos con los que tenemos que combatir todo el tiempo los mineros
el Estado, incluso los medios de comunicación que hacen cobertura a lugares como Buenos Aires en Imbabura. Ayer tuvimos el fallecimiento de 3 personas dedicadas a esta actividad ilícita, lamentable, en Esmeraldas, en una mina ilegal. Entonces, claro, en esos lugares donde no hay regulación, donde no se paga impuestos y donde no se cumple la ley, no se cuida el agua, no se cuida el suelo, no se cuida la naturaleza, por supuesto, tampoco se cuida la vida ni la comunidad del entorno. Pero los proyectos mineros tenemos obligaciones y las hemos tenido siempre, no es nuevo que las tengamos. La Ley de Recursos Hídricos establece el tipo de autorizaciones, los caudales que podemos utilizar, y la actividad minera en el orden de prelación está muy por debajo de la soberanía alimentaria, del acceso al agua para el ser humano, y todo eso está perfecto y así debe ser, y es así en el mundo. Abogado, ahora, usted dice que en el último año más o menos generó $700 millones la actividad minera. Mi pregunta es, ¿cuánto empieza a generar la actividad minera, respetando el entorno ambiental, una cantidad más importante? Porque a lo mejor la expectativa que se creó es diferente a la realidad. Eso dicen los críticos de la actividad minera, que $700 millones todavía es una cantidad importante, pero tampoco le para los pelos a nadie. Hay que distinguir, bueno, yo sí creo que le paga los pelos a nadie, a alguien restringir la actividad minera, Jimmy. No, digo lo que ha generado, que se esperaría, claro, a lo mejor más. Creer que la actividad minera se puede prohibir vía ley y que se va a restringir y que en consecuencia ya no la vamos a tener, significaría que mañana nos dijeran, por ejemplo, que no exportemos camarón, que no exportemos cacao o no exportemos café, con una diferencia importante. Ningún sector exportador genera más fuentes de empleo por hectárea que el sector minero. Un camaronero con 2 hectáreas, con 3 hectáreas, muy pequeño camaronero, es alguien que casi lo hace de manera artesanal, con muy pocos empleados. En cambio, un minero interviene 2 o 3 hectáreas en explotación, generando cientos de fuentes de empleo. Tenemos distritos mineros que dependen directamente de la actividad minera, como es el caso de Ponce Enrique. Entonces, no podemos minimizar una cifra, porque además los 700 millones que le comento son los 700 millones de exportación, no la recaudación tributaria del país. Abogado, buenos días, le saludo Marjane, ¿cómo está? Oiga, abogado, a ver, entonces, esto ya fue a segundo debate. Esto ya pasó a segundo debate, se conoció un primer debate y aquí unos temas importantes probablemente para la investigación. Por los tiempos también, o sea, hay que ver cómo están los tiempos. Unos temas importantes para la investigación. Primero, el proyecto original no contenía estas prohibiciones y restricciones. El que se conoció en primer debate no las contenía. En el previo al segundo debate, la comisión, recibiendo oficios de asambleístas con agenda específica, ha incorporado estos textos. Y usted sabe que en el segundo debate, pues, usualmente la asamblea que ya ha revisado textos tiene menor cuidado y menor detalle. Otro detalle importante, este informe para segundo debate apareció en el portal de la Asamblea Nacional del Ecuador apenas un día antes de la votación en segundo debate, que afortunadamente se suspendió por una modificación del orden del día. Pero un día antes, es decir, ni los asambleístas pudieron saber sobre qué iban a votar, a pesar de que dice que está hecho desde octubre. Peor el sector minero. Y finalmente, como toda ley que interviene en una actividad productiva, en el seno de esa comisión y en el seno de la Asamblea Nacional, se debió escuchar a los gremios profesionales, cámaras representantes, producción, etcétera, que están vinculados y que se verían afectados. Abogado, entonces, ¿para cuándo está, en honor al tiempo, abogado, cuándo entonces está previsto ya la sesión del segundo debate y cuándo estiman ustedes que se podría estar aprobando esto? En cualquier momento, Omar, y esa es nuestra gran preocupación, como se ha manejado por debajo de la mesa y no ha habido transparencia en los contenidos, y recién los pudimos acceder el día previo a la votación, que insisto, se modificó por un cambio del orden del día, no está para el orden del día, estuvo para el orden del día de ayer, pero podría incorporarse en cualquier momento. Es por eso que quienes trabajamos en el sector minero y particularmente quienes hacemos investigación y promoción del sector minero, como es el caso de EMM, hemos visto esta alerta y hemos tenido que llevarla a los medios. Los gremios ya se van a pronunciar. Ayer tuvimos una reunión con varios partes gremios, con la Cámara de Minería, con la Cámara Nacional de Minería, con empresas proveedoras, con empresas mineras, pero lo importante aquí es entender que se está satanizando, atacando a un único sector industrial productivo que paga impuestos, que genera empleo, que tiene una actividad legal como consecuencia de una agenda política que es temporal. Y esto es gravísimo porque esas decenas de miles de personas y esos cientos de millones de inversión que están en riesgo no responden a un momento electoral, a 28 días más de campaña. Los asambleístas, los políticos, los candidatos deben entender
que no pueden destruir para construir, no pueden pensar hoy en atacar y destruir un sector que está generando y que ha salvado la economía, particularmente en la época de pandemia, sobre pretexto de ganar más o menos votos en una futura elección. Eso es un error y es poner en peligro una vez más a la economía, a la dolarización y a la actividad legítima minera de este país. Gracias al abogado Stevie Gamboa, director de Energía, Minería y Medio Ambiente. Que tenga usted un buen día, abogado. Gracias. Gracias, Jimmy. Gracias, por su Omar. aporte. 9:04. Bueno, esto está...